¿Cómo podemos servir a los hermanos? ¿Cómo deberíamos cuidar a los hermanos? ¿Cómo debería ser nuestra actitud, nuestras intenciones en cuanto a nuestro servicio en la iglesia de Dios? Entonces vamos a mirarlo. Como decíamos, hoy no vamos a hablar de la iglesia, sino vamos a hablar del ministerio. Pero eso nos enseña a todos, porque de alguna manera todos somos llamados a ser servidores de Jesucristo en medio de su pueblo. Entonces dice ahí el verso 1, dice: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, esto que Pablo va a hablarles, ellos lo sabían. No era algo que Pablo se inventaba, no era algo que Pablo pretendía, no era algo que Pablo creía, era algo que él les iba a decir porque ellos lo sabían. Imagínense yo decirle, por ejemplo, escribir una carta a mi esposa y decirle: amor, tú ya sabes que yo soy de 2 metros, ojos azules, hablo 3 idiomas. Ella me va a decir: está loco, ¿cierto? Porque si yo le estoy escribiendo a alguien que me conoce, yo no le voy a decir eso, ¿no? Yo no me voy a inventar un asunto. Lo que Pablo acá nos va a hablar no es un invento, hermanos, era una realidad. Fue la experiencia de Pablo entre los tesalonicenses. No era una ilusión, era algo que ellos sabían, era algo que ellos habían visto, porque este tipo de cosas se ven, se saben. A veces nosotros debemos saber, hermanos, especialmente los que servimos, y la iglesia también lo debe saber, que la iglesia no es ingenua. Los hermanos se dan cuenta qué clase de personas somos. Cuando usted comienza a convivir con las personas, usted sabe qué clase de personas es la persona, qué está buscando, qué ama, qué le interesa. Aunque el corazón parece una caja escondida, el corazón cada rato se revela. Y nosotros sabemos que la iglesia siempre nos está observando. Aquellos que servimos al Señor siempre estamos bajo el escrutinio de los demás, para bien o para mal. Entonces Pablo comienza a decirles: vosotros mismos sabéis. O sea, esto no es algo extraño para los tesalonicenses, sino que ellos sabían. ¿Qué sabían? Dice: hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. O sea, ellos sabían que cuando Pablo estuvo entre ellos, en la visita y la predicación de la palabra de Pablo no fue vana, sino tuvo resultados. Ellos mismos eran resultado de la predicación de Pablo en aquellos días. Y ahora Pablo nos va a comenzar a mostrar que el ministerio que Dios le permitió tener a Pablo fue un ministerio sufrido, fue un ministerio en medio de adversidades. Dice ahí: pues habiendo antes padecido y sido ultrajado en Filipos, ¿cómo sabéis? O sea, la iglesia sabía que Pablo había llegado a Filipos, había predicado, había expulsado al demonio de una jovencita, por eso lo habían mandado a la prisión, lo habían azotado. Pero también la iglesia sabía que en medio de esos azotes Pablo estaba orando y dando gloria a Dios. Y que Dios permitió un terremoto para librar a Pablo de la prisión. O sea, estos cristianos sabían que Pablo había sufrido por la causa del Señor, pero también sabía que Dios estaba con él y que Dios lo había respaldado. Y que a pesar de ese sufrimiento, Pablo, en vez de devolverse para Antioquía desanimado, él había seguido predicando en la región de Macedonia y había llegado a la ciudad de ellos. Entonces ellos sabían que Pablo era un siervo sufrido. ¿Por qué? Porque a veces entre líneas uno se da cuenta que en muchos casos Pablo está hablando cosas para defender su ministerio. Seguramente no faltaban los que decían: no, es que a Pablo le gusta viajar, a Pablo le gusta hacerse el importante, a Pablo le gusta esto, ¿sí? La realidad era diferente. La realidad era que el ministerio para Pablo había traído muchas aflicciones, muchos dolores, muchas tristezas. Él había tenido que salir de ciudades como un malhechor. Él había sido encarcelado, azotado, constantemente era calumniado. No era un ministerio fácil. Lo primero que nos muestra la palabra, hermanos, es que si nosotros queremos servir en la casa de Dios, en mayor o menor medida, el servicio tiene sufrimiento. El servicio tiene oposición. El servicio en la iglesia no es fácil, hermanos. Por eso no es para todos, porque no todos van a soportar la presión, las dificultades, los cuestionamientos. Estamos sirviendo a hombres. Y los hombres somos difíciles, hermano. En la iglesia usted se va a encontrar de todo. Personas que aman al Señor, personas que a veces sí, a veces no, personas de doble ánimo, personas con pecados,
personas con muchos problemas familiares. O sea, el servicio a Dios requiere un sacrificio. Como una vez escuché a Armando Dusin decir, si a usted no le gusta la calor, no se acerque a la cocina. Y es cierto, hermano. Si a usted no le gusta la presión, las dificultades, si usted es una persona que no soporta el sufrimiento, el ministerio no es para usted. Porque el ministerio de por sí verdaderamente incluye dolores, incluye sufrimientos. Pablo a veces se comparaba con una mujer que está teniendo dolores de parto. Y una mujer cuando su hijo está a punto de dar, comienza a sentir muchos dolores. Y el ministerio va acompañado de dolores, hermanos. El ministerio no es un parque de diversiones, no es un lugar de descanso. El ministerio tiene sufrimientos, hermano. Y eso es lo primero que Pablo nos muestra. Entonces aquellos que son llamados a servir, generalmente en una u otra medida, son también llamados a sufrir, a pagar un precio. Dice, pues habiendo antes padecido y siendo ultrajados en Filipos, como sabéis. Y era tremendo porque Pablo decía, ustedes saben, hermano, ustedes me han visto sufrir. Bueno, cuando Pablo llega a Tesalónica, la turba venía por Pablo, los hermanos tuvieron que esconderlo. Y Pablo quería salir, pero los hermanos no lo dejaron salir. Lo tuvieron que presionar para que saliera de la ciudad. O sea, los hermanos habían visto a Pablo seguramente llorar, seguramente a Pablo lo habían visto con sus cicatrices, con sus aflicciones, ¿no? Y Pablo les decía, ustedes me han visto, hermano, ustedes saben cómo han sido mis pasos. La iglesia admira, y escúcheme bien esto, hermano, la iglesia admira a aquellos que están dispuestos a pagar un precio por el trabajo de Dios. Como también, hermanos, la iglesia desprecia a aquellos que son indolentes y ausentes en la obra. No, es que ese hermano nunca está. No, es que ese hermano nunca ha trabajado entre nosotros. No, es que ese hermano, ¿qué va a exigir si el hermano no ha hecho? ¿Qué va a exigir si el hermano no ha sufrido? ¿Qué va a exigir si el hermano no ha trabajado? Y es obvio, ¿cierto, hermanos? Es como cuando un hijo tiene un papá ausente. Nunca está, nunca enseña, nunca da ejemplo, nunca trabaja. Por más que el papá exija una autoridad, y aunque la imponga, los hijos no lo van a respetar como respetan a alguien que se ha esforzado, que ha trabajado y que ha sufrido. Entonces, la iglesia en Tesalónica conocía los sufrimientos del ministerio de Pablo. Aquí hay una silla, aquí hay otra silla, mi hermano. Sigue, mi hermano. Entonces, lo primero que estamos viendo es que el ministerio incluye sufrimientos visibles. Y la gente reconoce, no, el hermano ha sufrido, el hermano se ha esforzado, el hermano ha trabajado, el hermano se ha enfermado por servirnos. El hermano se trasnocha, el hermano se sacrifica, el hermano paga un precio. El hermano sacrificado, tiene las heridas del cuerpo de Cristo en su ministerio. Y eso es bien importante, ¿no, hermanos? Porque como vamos a mirar, el ministerio no se impone. El ministerio es un reconocimiento al sacrificio de una persona por la causa de Cristo y por la iglesia del Señor. Pablo les decía, hermanos, ustedes saben cómo he sufrido, ustedes saben lo que he pagado por causa del Evangelio. Precioso, ¿no? Eso ya comienza, hermanos, cuando usted ve a alguien sufriendo, esforzando, sacrificándose, pagando el precio, usted va a respetar a esa persona, usted va a querer ser como esa persona, usted va a querer seguir a esa persona, ¿cierto? Es algo noble, es algo glorioso. Pero cuando usted ve indiferencia, cuando usted ve ausencia, cuando usted ve que la persona no ama la obra de Dios, no ama la iglesia, no sufre por la iglesia, aunque predique bien, usted no va a respetar a esa persona. Ahora, no estamos enseñando a irrespetar a los hermanos, pero eso es algo a ser innato que se produce en el corazón del pueblo de Dios. Entonces, lo primero era que el ministerio de Pablo era un ministerio sufrido, hermanos, sacrificado, esforzado.
Hay días, hermanos, que, yo les puedo decir, hermano, hay días que uno a veces, por el servicio del Señor, hay días que uno a veces no quisiera pararse de la cama. Está uno enfermo, la familia de uno está en prueba, está en luchas, en situaciones críticas, problemas de esto, problemas de esto, problemas de esto. Pero el amor a la causa de Cristo nos debe llevar a sobreponernos, a esforzarnos y a trabajar. Hay un precio, sí, pero también si sufrimos aquí con Él, vamos a reinar también con Él. Entonces no es un sufrimiento en vano, es un sufrimiento para que Cristo sea formado entre nosotros. Ahora Pablo pasa a hablar de sus sufrimientos, a hablar de sus motivaciones y su enseñanza. Ahí en el verso 3 dice: porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. Cuando Pablo estuvo entre los hermanos, él les exhortaba, les animaba, les enseñaba. Y dice varias cosas. Primero, no procedió de error. Pablo era un predicador correcto. Él no hablaba herejías, él no hablaba falsedades, él no mezclaba la sana doctrina. Él dice que enseñaba sin error. Ustedes saben, hermano, que cuando estuve entre ustedes les prediqué la palabra, les prediqué a Cristo, les prediqué las Escrituras. Yo no les hablé de mis sueños, no les hablé de mis visiones, no mezclé el evangelio con sabiduría, no mezclé la doctrina con cosas extrañas. Les prediqué la verdad, ustedes saben. Eso es muy importante, hermanos, porque un buen ministro es un ministro del evangelio y predica el evangelio con fidelidad. No le añade, no le quita. Él predica la verdad. ¿Sí? Nosotros debemos acostumbrarnos a predicar solo la Escritura, a predicar toda la Escritura, a no añadirle a la Escritura. ¿Cuántos lugares, hermanos, que hay hasta personas que son sinceras, que quieren buscar a Dios, pero cuando usted las escucha predicar, usted no encuentra la verdad, usted no encuentra las Escrituras? Usted encuentra muchas visiones, muchos sueños, mucha motivación, mucha autosuperación, mucha prosperidad, pero poca verdad. El ministerio en la iglesia debe estar en la verdad. Y por más que amemos a una persona, no podemos seguirla si ella no nos predica la verdad. Nosotros debemos estar por Dios primeramente, por su verdad. Pero Pablo les decía: hermanos, ustedes saben que he predicado. Si hay alguien que puede decir qué enseñamos nosotros, son los hermanos donde vivimos. Ellos saben que hemos enseñado durante años. Yo a veces me encuentro con la iglesia, hermano, que vamos a dar un nuevo estudio, una nueva serie, y estamos orando con los hermanos que enseñamos la palabra. Y yo me pongo a pensar, bueno, pero yo llevo 12 años enseñando todos los domingos, sábados y a veces otras reuniones a los hermanos, ya me quedé sin temas. O sea, porque si hay alguien que conoce que enseño, es la iglesia. Entonces, si ustedes van a preguntar a los hermanos, y le van a decir: no, el hermano Pablo David enseña esto, enseña esto, enseña esto. ¿Por qué? Porque nos conocen. Ahí hemos servido fielmente durante muchos años. Ahora, yo le puedo decir a los hermanos: hermanos, ¿qué les he enseñado? Si alguna vez yo me he presentado delante de ustedes para enseñarles otras cosas, díganme. Porque la iglesia sabe cómo enseñamos, si no enseñamos, ¿no? La iglesia, ¿quién más nos conoce a nosotros sino aquellos donde nosotros vivimos? Pablo les decía: hermanos, ustedes saben que mi enseñanza fue sin error. O sea, Pablo era un ministro de la palabra fiel. Pero no solo Pablo habla de la enseñanza, sino dice ahí: no procedió de error ni de impureza. Aquí muchos comentaristas dicen que esta palabra impureza nos habla de motivaciones. No solo la doctrina de Pablo, él decía que era clara y correcta, sino que sus motivaciones. O sea, no había una contradicción entre la enseñanza de Pablo y los motivos de Pablo. A veces usted se da cuenta que las personas pueden enseñar bien, pero pueden enseñarla con motivos particulares y personales. Alguien decía que el púlpito no es para echar vainas, hermano. Esa es una frase cierta, hermanos. Si usted tiene algo que decirle a los hermanos, a solas.
Pero muchas veces lo que no tratamos a solas, comenzamos a mandar indirectas en la enseñanza. O tenemos intenciones personales. Entonces comenzamos a manipular a las personas con lo que hacemos o con lo que enseñamos. Pero Pablo les decía, ustedes conocen mi enseñanza y mis intenciones. Yo leí un libro muy bueno, yo lo recomendaría a todos los hermanos, especialmente que sirven en el Señor. El libro se llama así, El Pastor Reformado, de este puritano, se me fue, Richard Baxter. Y él habla del ministerio pastoral bíblico, no el que vemos en nuestros días, el bíblico. Y él dice que la iglesia, mire esta frase, hermanos, la iglesia no va a respetar a un pastor, dice él, primero cuando ella ve que él tiene avaricia. ¿Sí? Segundo, cuando ella ve que sus intenciones no son puras. O sea, hermanos, que los hermanos se dan cuenta. Si mi intención por lo menos es recaudar dinero, si mi intención es exaltarme a mí mismo, si mi intención es lo que sea, si mi intención no es pura, en algún momento eso se va a ver. Y si hay algo que los hombres, en general, yo pienso que hasta los que no son cristianos, aborrecemos, es la hipocresía. ¿Cierto? A usted no le gustaría hacer negocios con un hipócrita, ¿cierto? A usted no le gustaría tener de amigo un hipócrita que le dice, hola hermano, y por dentro usted sabe que él es... A usted no le gustaría ni siquiera un familiar que usted sepa que es hipócrita, que le dice algo pero por detrás está... Bueno, si a nosotros no nos gustaría en ninguna área, menos en el ministerio, hermanos. ¿Cierto? Esto es algo detestable, que usted sepa que él le dice hermanito y le predica, pero por dentro su corazón no es sincero. ¿Cierto que nadie le va a gustar a una persona así, hermanos? Dios quiere que seamos transparentes, que nuestras motivaciones sean correctas. ¿Cuáles serían las motivaciones correctas? La gloria de Dios, el amor a Jesucristo, el amor a las personas. Imagínese que alguien vaya a usted y le diga, no, hermanito, es que esto... Y usted sepa que él viene es porque le va a pedir un favor. Usted no va a encontrar sinceras las palabras de esa persona, ¿cierto? Entonces Pablo decía, ni mi enseñanza, ni mis motivaciones fueron con engaño. Dice, no procedió error, ni de impureza, ni fue por engaño. William Hendrickson dice que en aquellos días el mundo antiguo estaba saturado de filósofos, ilusionistas, hechiceros, charlatanes y falsos predicadores ambulantes. Y él dice, ellos usaban sus palabras y el arte de la oratoria para impresionar y engañar a sus oyentes. Y ellos usaban el error, la mentira. Hermano, nosotros lastimosamente, aquí estamos citando el mundo antiguo, pero si usted se pone a examinar, mucho del cristianismo que hoy vivimos está lleno de charlatanes, está lleno de mentirosos, está lleno de gente codiciosa, está lleno de gente que está enseñando con intenciones totalmente extrañas. Pero Pablo podía decirle a los hermanos que él les había servido sin engaño, o no fue por engaño, él no los engañó. Hay gente que va a una iglesia, hermano, y le prometen todo. Si usted viene a Cristo, Dios le va a dar una casa, Dios le va a dar un carro, Dios le va a dar una beca, Dios le va a dar los viajes que usted quiere, Dios va... Y la gente llega allá, pacta, siembra, diezma, decreta, y muchas veces no sucede. No, es que Dios no es verdad, no es Dios. Es que usted se encontró fue con un mentiroso charlatán que no le predicó el evangelio, lo engañaron. Y así como existen billetes falsos, existen ministros falsos. Así como existen billetes falsos, existen iglesias falsas, donde las personas no las llevan a Cristo y a la verdad del evangelio, sino donde las engañan, las seducen, las manipulan. Hay mucho engaño en el ambiente religioso. ¿Ustedes no lo han visto, hermanos? O sea, no hay que resaltar mucho porque es una realidad muy conocida en nuestros tiempos. Entonces Pablo nos dice que tanto su enseñanza, sus motivaciones y su manera de proceder en la iglesia no
no fue ni por engaño, no fue con mentiras y no fue con impureza. Eso nos muestra a nosotros que debemos tener cuidado, hermanos, con la enseñanza, con las intenciones y con lo que prometemos. Porque a veces los hermanos prometen cosas que la Biblia no promete. Ilusionan a las personas. Y a veces es muy fácil. No, hermano, venga que seguramente si usted es el Señor. Y uno dice, bueno, la Biblia no promete tan claramente esas cosas. Es que el pastor me profetizó. Es que el pastor me dijo. Y muchas veces no es verdad. O sea, no es verdad de la Biblia, hermanos. Entonces nosotros necesitamos tener cuidado para no engañar ni a nosotros mismos ni a los que estamos sirviendo. Por el contrario, dice el verso 4, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Aquí Pablo nos dice que el ministerio que él tenía era aprobado por Dios. Esa palabra aprobado, hermanos, se usaba en el griego como una palabra técnica para mostrar una persona cuando era puesta en un cargo público. O sea, era como cuando usted postula para un cargo público. Entonces a usted les hacen pruebas, les hacen detalles, usted mira en el perfil, su currículo, y si usted cumple todas las cosas que se le pide ahí, usted es aprobado o colocado en un cargo visible. Pablo decía que su ministerio había sido aprobado por Dios, que Dios le había confiado el ministerio. O sea, el ministerio, hermano, requiere requisitos, requiere fidelidad, requiere un perfil, requiere un llamado de Dios, requiere una acreditación divina, que Dios decía, yo lo he llamado para esto. Y ahora, ese llamamiento de Dios no es un llamamiento, si se puede decir, místico. No es que Dios me habló. Claro, tiene que hablarle primeramente a la persona. Pero usted va a mirar el libro de Hechos de los Apóstoles y Dios le habló a la iglesia. ¿Se acuerdan ahí en Hechos 13? Que estaban reunidos los hermanos que servían en Antioquía. Y dice que el Espíritu Santo habló. Y les dijo, apartadme a Pablo y a Bernabé para la obra del ministerio que los he llamado. O sea, una persona que ha sido llamada por Dios tiene el testimonio del Espíritu Santo y tiene la confirmación de la iglesia. Y no solo eso. Cuando Pablo llega a Jerusalén, dice que los apóstoles, al reconocer la gracia de Dios, le dieron la diestra de compañerismo. O sea, todo el mundo, tanto la iglesia como Pablo, como aquellos obreros más antiguos, entendían que Pablo había sido llamado claramente para el ministerio. Y Pablo veía eso como una aprobación de Dios. Nosotros no debemos imponernos, hermanos. Si Dios nos ha llamado, Dios nos va a defender. Dios va a dar testimonio. Primeramente a la iglesia local. Segundo, a aquellos que nos han precedido en el ministerio. Y tercero, y clara, íntimamente a nosotros. Ahora dice Pablo ahí que no solo fue aprobado por Dios y se le confió el Evangelio, sino que así él hablaba. ¿Cómo? No como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Mira esto bien interesante, hermanos. Pablo recibe el ministerio de Dios, entonces él habla para agradar primeramente ¿a quién? A Dios y no a los hombres. Ahora, no era que Pablo iba ofendiendo por allá a los hombres, sino que en esencia su mensaje pretendía primeramente agradar a Dios. Hay unas palabras de Sugel Michelem en un libro de predicación expositiva. El libro es muy bueno en cuanto a la predicación y él dice algo muy interesante en los primeros capítulos. Él dice, aunque predicáramos a miles de personas, aunque estuviéramos enseñando a una iglesia repleta de hermanos, hay una sola persona que nos debe preocupar si le está gustando o no la predicación. Y ese debe ser Dios. Sin el ánimo de ofender, hermanos. El predicador
no debería estar interesado si lo que él está hablando le gusta o no le gusta a usted. El predicador debería estar interesado si lo que está hablando agrada y honra a Dios y a Jesucristo. Esa es nuestra primera intención, hermanos. El predicador no debe hablar lo que las personas les gusta oír, sino el predicador debe hablar lo que las personas necesitan oír, aunque no sea agradable. A veces uno se encuentra en una situación, hermano, donde tiene que predicar ciertas cosas que uno sabe que no son muy agradables, ni siquiera para uno. A veces cuando usted comienza a predicar, por ejemplo, de devoción, consagración, santificación, arrepentimiento, muchas veces esa misma predicación lo expone a uno, hermano. Lo avergüenza a uno, lo coge a uno y uno dice... Pero hermano, nosotros necesitamos predicar la verdad para gloria de Dios y para edificación de los oyentes. Aunque a los oyentes a veces naturalmente no les guste. Generalmente a los que no les gusta, a los que están viviendo en contra de la verdad. Yo recuerdo una vez llegué a una ciudad, hermanos, por ahí en otro lugar. Era la primera vez que iba a la ciudad, hermanos. Ni siquiera habíamos tenido la primera reunión con los hermanos. Iba entrando a la puerta de la casa y estaban así la familia reunida. Y se paró una de las hijas de los hermanos, sacudió los brazos y ¡fum!, se fue bravo. Yo me sentí mal, yo iba con un joven de la iglesia y dije, tan raro. Entonces los hermanos me dijeron, uy hermano, qué pena con usted. Lo que pasa es que esa muchacha, cuando ponemos sus predicaciones en el televisor, esa muchacha se indigna. Pero me decía la hermana, pero no se preocupe mi hermano, que no es un asunto suyo, sino por el pecado que ella está viviendo. Entonces cuando las personas están viviendo en contra de la verdad, no van a querer escuchar un mensaje que expone el pecado, ¿no, hermanos? Entonces muchas veces vamos a tener la tentación de bajar el mensaje para no ofender. Pero la verdad hay que decirse en amor, pero hay que decirse. No buscamos ni el aplauso ni el reconocimiento de los hombres. Nuestro mayor reconocimiento debe ser que predicamos para gloria de Dios, delante de Dios y de parte de Dios. Y dice ahí el verso 5. Entonces Pablo no tuvo un ministerio para agradar a los hombres, y eso es importante, hermanos. Hay cosas realmente donde no debemos complacer a los hombres, y especialmente lo que tiene que ver con la verdad. Y también usted debería saber que usted no debería buscar una iglesia ni donde reunirse donde le guste el mensaje. Es que a mí me gusta allí porque allí cuentan chistes, hermanos. No, es que a mí me gusta allí porque el pastor es todo gracioso. No, hermano, usted debe buscar un lugar donde le hablen la verdad, donde le enseñen la verdad que lo salva, la verdad que lo santifica, la verdad que lo edifica, la verdad donde le predican a Cristo, su palabra. Hermano, así seamos 10. Pero si hay la verdad, hermanos, mejor que hayan 500 donde se está engañando, donde se está predicando un mensaje falso. Lo siguiente que nos dice Pablo ahí en el verso 5, dice, siguiendo con la idea que él viene tratando, dice, porque no usamos palabras lisonjeras. Hermanos, hay algunos que para llamar la atención o para cautivar el corazón de las personas usan un lenguaje lisonjero. ¿Usted sabe qué es un lenguaje lisonjero? Es el lenguaje agradable, empalagoso, para atrapar el corazón de las personas. Alguien decía comentando esa palabra que era un lenguaje adulador que pretende ganar algo. Alguien que lisonjea con motivos incorrectos. ¿Sí? Hay mucha lisonja a veces en medio de la predicación, hay mucha lisonja a veces en medio del servicio en ambientes cristianos. Entonces, nosotros publicamos una vez un video en la página, y el video no lo pusimos nosotros, sino el video ya estaba hecho, editado, pero se llamaba así, El Profeta Lisonjero. Y es un profeta muy conocido, que eso recorre todas las grandes iglesias de Bogotá y de Sudamérica, muy conocido. Entonces él llega a las iglesias y manda, en pleno culto, manda a llamar al pastor, a la pastora, y comienza a profetizarles, pero es pura lisonja. Tú eres el siervo de Dios.
Tú eres el ungido. Dios te ha escogido para transformar esta ciudad. Generaciones van a ser diferentes por ti. Y eso a todos comienza a adularlos y adularlos y adularlos. Y adivinen qué viene después de la adulación. La ofrenda. El cheque. Entonces, hermanos, nosotros no deberíamos buscar ganar a las personas con la palabrería. A veces somos, ay, hermanito, hermano, sea sincero, sea como ustedes. Que usted se gane a las personas por su trabajo, por su sacrificio, por su integridad, por la verdad. A veces, los hermanos que nos ven de afuera a veces dicen, no, los hermanos son toscos con las personas. No, nosotros no somos toscos. Predicamos un poco fuerte. Ese es nuestro carácter, esa es nuestra manera. Pero hermanos, no deberíamos cambiar nuestro lenguaje. No deberíamos adular a las personas para que nos quieran. Si nos quieren por nuestro servicio a Dios, si nos quieren por nuestra enseñanza, por nuestro ejemplo, por nuestro testimonio, eso va a ser algo verdadero. No porque los empalagamos. ¿Me hago entender, hermanos? ¿Usted ha visto a esa persona que lo empalaga como para... Y usted sabe, y este sí es... No, hermanos, que el corazón de las personas sea agradecido por la verdad, por la enseñanza. Y hermano, y algo con el tiempo que uno se da cuenta, que aunque a veces la palabra es fuerte, la palabra cuando se habla con amor, con seriedad y con sinceridad, es una palabra que transforma a las personas. En estos días estábamos con Diana y se nos acercó una pareja, hermanos. Y los hermanos, la hermana nos decía, porque tuvimos un proceso con ellos de hablarles, no solo en la enseñanza, sino en privado, algunas cosas que estaban sucediendo. Y ella me decía, la hermana, ¿sabe qué, hermanito? Hoy en día le agradezco al Señor. Porque aún lo que hablan los hermanos nos ha sido bueno. Y ella decía, bueno me es haber sido humillada, hermano, para que aprendiera a conocer al Señor. Entonces a veces es bueno que nos hablen la verdad, aunque a veces la verdad nos humille, nos exponga. Porque eso nos santifica. En cambio, la adulación o las lisonjas no transforman a nadie. ¿Sí? Eso solo sirve para manipular. Entonces Pablo dice que él no era un lisonjero. Dice ahí, nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis. Pero mire la otra palabra, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Pablo nunca predicó por dinero, hermano, por amor a dinero, pretendiendo enriquecerse de las iglesias, pretendiendo sacar provecho de las personas. Pablo no buscaba el dinero de los tesalonicenses, sino la salvación de los tesalonicenses. Pablo no buscaba el dinero, las cosas de los tesalonicenses, sino Pablo buscaba la edificación de estos hermanos. Pablo tenía motivos puros, él no estaba en el ministerio con motivos incorrectos, hermano. Y eso qué importante es, ¿no, hermano? Porque hoy, si hay algo que se ve hoy detestable en el cristianismo es eso. Cuando se enseña, se manipula simplemente para sacar dinero a las personas. Muchos ministerios que se interesan por el dinero de las personas, pero no se interesan por la persona. No le preocupa cómo está el hermano, cómo está la familia. No le preocupa qué está haciendo, sino le preocupa lo que da. Y un día tenía una clase en un seminario con puros pastores, hermano. Puros pastores, parejas pastorales. Estaba dando una clase de Biblia. Entonces entro a estudiar primera de Timoteo con ellos. Entonces las características de los pastores y todos los requisitos. Entonces yo comienzo a explicarles. Yo les voy a decir, bueno, les voy a hacer una pregunta a ustedes que son pastores. ¿Quiénes son sus pastores? Fulano, sutano, sutano. Personas que ya estaban sirviendo en las iglesias. Yo les decía, bueno, ¿cuántas veces su pastor ha ido a visitarlo a su casa? Su pastor se sabe el nombre de su esposo, se sabe el nombre de sus hijos. ¿Cuántas veces usted ha podido comer con él? ¿Cuántas veces usted le ha podido abrir su corazón? Y eran personas que ya estaban ahí como dicen, en medio del meollo del asunto. No, mi pastor, no, ninguno, hermanos, ninguno. Entonces yo les dije, hermanos, ustedes son ovejas sin pastor.
Porque el pastor conoce las ovejas, conoce sus nombres, conoce sus vidas, conoce sus situaciones. Entonces, mucho de lo que se hace en el ministerio cristiano, la preocupación es pero no las personas. Nosotros debemos tener cuidado. Hermanos, ahora es obvio, porque la Biblia también enseña, como lo veíamos ayer, que la iglesia tiene que ser generosa, que la iglesia también tiene que dar, pero no debe ser la intención de los que sirven eso. Eso es ser algo espontáneo, de corazón, por amor a Cristo. Entonces Pablo decía, hermano, ustedes saben, y eso, hermano, eso es ser, yo creo que eso que uno sirviendo al Señor, uno debe tener esa conciencia tranquila. Yo un día le decía a los hermanos ahí en la iglesia, y también se lo puedo decir a ustedes con toda tranquilidad, hermanos. Hermanos, yo les decía a los hermanos de la iglesia, estábamos enseñando y me cayó un versículo así, yo les podía decir, hermano, yo tengo las manos limpias. Yo quiero preguntarle, y que se pare acá, si ha sucedido que se pare acá, ¿a cuál de los hermanos le hemos pedido plata? ¿A cuál de los hermanos le hemos pedido prestado? ¿A cuál de los hermanos le he codiciado ropa, le he codiciado dinero, le he codiciado joyas? ¿Cuándo ustedes me han escuchado predicar por plata, hermanos? O los hermanos que administran las ofrendas, ¿cuántas ofrendas he cogido para mí, hermanos? Yo tengo la conciencia tranquila, hermanos, que yo puedo hablar así a la iglesia, Ciudad Bolívar. Hermano, y eso es algo importante. Nosotros deberíamos tener transparencia en cuestiones que tienen que ver con dinero, porque esa es una de las cosas que el diablo usa más para dañar el testimonio. Lo que tenemos, lo hemos trabajado. Lo que tenemos, lo hemos comprado con nuestros propios recursos, hermano. Ninguno de ustedes me ha puesto un ladrillo en la casa, hermanos. Ninguno de ustedes me ha tanqueado el carro. Dios nos ha dado la capacidad de trabajar para esas cosas. Qué bueno tener una conciencia tranquila de eso, ¿no, hermanos? Los hermanos que... Y la gente sabe, hermano, la gente sabe cuando usted está haciendo las cosas por dinero, por intenciones incorrectas. Nosotros deberíamos tener esa transparencia al servir al Señor. Entonces Pablo decía que no fue por dinero. Yo siempre les recomiendo a los hermanos en las iglesias, hermanos, ustedes que sirven, que predican, entreguen las ofrendas a otros hermanos, para que eso no sea un motivo de cuestión. Nosotros tenemos esa práctica como iglesia, hermanos. Una vez al año abrimos las ofrendas. Entró esto, entró esto, entró esto, entró esto. Se administró para esto, se administró para esto. Ustedes son testigos. Que las cosas sean en luz, porque nosotros debemos aprender a hacer las cosas en luz. Porque el diablo es astuto y a veces pone mala conciencia. Nosotros debemos ser transparentes en todas las cosas que hacemos. Y así, eso lo aprendemos de las Escrituras, hermano. De las mismas Escrituras. Dice ahí el verso 6, entonces no era un ministerio por codicia, no era un ministerio por avaricia. Dice el 6, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros. Alguien decía que Pablo no era un megalómano. ¿Sí? Esa persona que tiene ambición por ser reconocido. Esa persona que tiene ambición de que los hermanos lo reconozcan. Esa persona que quiere que los hermanos hablen de él como si él fuera el sucesor de... Pablo no tenía esa intención. Pablo no buscaba la gloria de los hombres, hermano. Pablo no buscaba el prestigio personal. Pablo buscaba la gloria de Dios. Que eso sí hay que buscar, que Dios nos reconozca, que Dios nos pueda decir siervos fieles. Pablo no estaba interesado en promover su nombre, sino el nombre de Cristo. No estaba interesado en buscar. Él dice, no buscamos la gloria de ustedes. ¿Sí? Hay ambientes donde realmente, hermanos, los hermanos que sirven en la iglesia se vuelven celebridades. Así a la par de cantantes, a la par de actores, a la par de... Entran al púlpito y eso, luces, sonido y la gente... Todo un espectáculo en torno a los ministros. La iglesia de Jesucristo, ¿no? Ayer veíamos que la iglesia en Jerusalén tenía un corazón, ¿qué? Sencillo, simples. Los hermanos comían juntos, había relaciones, había compañerismo, había amistad. Nosotros no deberíamos buscar... Ahorita nosotros tenemos una lucha, hermanos, porque
Muchas personas que, digamos, de los estudiantes donde yo estuve enseñando, llegaron a la comunión. Y otros hermanos que hemos estado evangelizando han llegado a la comunión. Y vienen con ese formato, y eso es pastor, y eso es pastor, y eso es pastor. Hermano, no me diga pastor, que los hermanos... Aquí no tenemos esas prácticas. Hermano, bueno, pastor. Hermano, no me diga pastor, porque hay que... Bueno, es una lucha, porque para la gente eso está tan interiorizado que tiene que... Ahora, definitivamente hay un sometimiento, hay una autoridad de los hermanos, hay un ministerio de los hermanos, pero no debería buscarse ese deseo que nos llamen, que nos busquen, que nos pongan en un lugar. Nuestro mayor deseo, como enseña la Escritura, debería ser que las personas pongan su mirada en Cristo, sigan a Cristo y a nosotros nos vean como ¿qué? Como servidores, como colaboradores. ¿Sí? El ministerio centra su atención en Dios, en Cristo, no en los hombres, hermano. Eso es bien importante. No busca la gloria personal. Dice, aunque podíamos ser carga como apóstoles de Cristo. Hermano, un ministerio verdadero, aunque pudiera ser carga, no lo debería ser. Aunque pudiéramos ser carga por lo que hacemos, por el trabajo, por esto, no deberíamos ser carga. A veces uno sabe, hermano, a veces uno está en una situación que yo estoy seguro, yo lo puedo decir por los hermanos. Yo a veces estoy en una situación que yo sé que con una sola llamada a algunos de los hermanos, con solo una llamada, yo sé que por el amor, el respeto, todo lo que tienen los hermanos, inmediatamente ellos... Pero a veces hasta le digo, Diana, no, amor, a mí me da pena hasta un favor, pero no quiero ser carga con los hermanos. No quiero aprovecharme de la confianza que ellos me tienen. No quiero sobrecargarlos, hermano, ¿no? Prefiero con mi familia, tratamos de no cargar a la iglesia. ¿Por qué? Porque a veces se puede abusar de esas cosas. Una cosa es los derechos que dice Pablo aún en 1 Corintios, pero otra cosa es ser carga para la iglesia, hermanos. Al contrario, si como dice Pablo, en vez de ser carga sería mejor que diéramos, que ayudáramos, que alivianáramos a los hermanos, ¿no? No deberíamos ser carga. Antes, miren lo contrario, hermano. A mí me gusta, es que Pablo de verdad que lo exhorta a uno, hermanos. Miren lo que dice ahí. Antes, o sea, en vez de ser carga, en vez de imponernos, dice, fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Si usted lee el pasaje anterior, cuando Pablo dice, no, es que yo busco agradar a Dios y no a los hombres, usted dice, no, Pablo era un déspota. A mí no me interesa lo que dicen los hombres, allá ustedes y yo acá. Por eso es bueno leer la Biblia completa, ¿no? Porque todo el pasaje nos va a mostrar el carácter de Pablo. Ahora Pablo dice que él se comportó como una madre que cuida a sus hijos. Mire el ejemplo que está dando Pablo, qué ejemplo tan precioso, ¿no? Dice que cuida con ternura a sus propios hijos. Si hay alguien que cuida a los hijos es la mamá, hermanos. Demasiado, ella está atenta, ella está tan preocupada. Ella mira todos los detalles porque es el corazón que Dios le dio a la mujer. Pero ahora Pablo dice que él era así. Pablo buscaba la gloria de Dios, Pablo no los lisonjeaba, pero Pablo los amaba, hermano. Y los amaba con ternura. Hermano, ¿cómo estás? ¿Qué estás pasando? ¿Por qué no estás haciendo las reuniones? O sea, era alguien que amaba a aquellos que servían. Y esa era la otra cosa que decía Richard Baxter. Yo le dije dos cosas, no. Avaricia, hipocresía. Y él decía, cuando la iglesia ve a un hermano que cuando sirve no les tiene amor, la iglesia no les va a respetar. Porque, hermano, el vínculo que une a Cristo con su pueblo y a los que sirven por Cristo con su pueblo debe ser el amor. Imagínense, yo leía en estos días un comentario de John MacArthur sobre esto y él decía, usted puede predicar como los ángeles, pero si usted no tiene amor por la iglesia, usted es un lastre para la iglesia. Que Pablo dice así, ¿no? Si yo conociere todos los misterios, tuviere toda la profecía y no tengo amor, nada soy y de nada me sirve.
Las personas ven cuando las amamos, hermano. Ayer Diana le contaba a una de las hermanas que llegó una hermanita bien humilde a la comunión y ella había sido muy maltratada por la iglesia donde se reunía, pero mucho, hermanos, por los pastores. Una mujer muy sencilla, pero la habían maltratado mucho. Entonces ella llegó a la comunión. Entonces a la segunda reunión que llegó, mis papás: hermana, venga, quédese a almorzar, venga. La hermana toda prevenida, ¿no? Dejó ir un domingo, volvió al otro, y cuando llegó, Diana dice que la abrazó: hermana, nos la hemos extrañado, hermana, nos hace falta, o no nos deje. Y ella dice por dentro: ¿será verdad? Eso es pura hipocresía, eso es tan bueno, no dan tanto. Dice. Ella nos cuenta después. Después ella comenzó a conocer a los hermanos, comenzó a ver el amor de los hermanos. Y en Sasaima, en un campamento, nos dijo: hermano, yo tengo que decirles algo. Yo no confiaba para nada en ustedes. Yo creía que ese amor que ustedes manifestaban era pura. Pero cómo me ha mostrado el Señor, cómo se ama. A veces nosotros quisiéramos que... Yo preferiría que me dijeran que predico mal, pero que los hermanos ven amor en mí hacia ellos. Ah, que usted grita. Bueno, no importa, hermano. Pero yo prefiero que vean, y busco y deseo que los hermanos vean que realmente los amo, que realmente me preocupo, que me duelo por ellos, sufro con ellos, me preocupan. Y no solo ellos, Dios sabe, hermano. ¿Saben cuál es una de las mejores maneras de saber si usted ama a la iglesia o no? Delante de Dios, ¿cuánto ora por ellos? Esa es una de las mejores maneras de usted saber si usted ama a sus hermanos. Si usted tiene esa lista donde usted ora por ellos. El que ama se duele, se involucra, se sufre, ¿no? A veces uno sabe que muchas de las aflicciones físicas, dolor, cansancio que tienes por los hermanos. Dijo alguien: a nosotros Dios no nos dio muchos hijos, pero nos dio muchos hermanos que nos hacen sufrir por más que hijos. Y el amor es importante, hermanos. Mire ese ejemplo que Pablo da. Qué ejemplo tan tierno, ¿no, hermanos? Como una madre que con ternura cuida a sus hijos. Ustedes saben, hermanos. Hermanos, nosotros no podemos ser... La Biblia condena cuando los hermanos quieren enseñorearse, maltratar e imponerse entre el pueblo de Dios. El ministerio no es así. El ministerio se da con amor, con sacrificio, con ejemplo. ¿Cierto? Watchman Nee decía: aquel que exige autoridad no tiene autoridad. Pero el que ama y sirve a los hermanos, eso le abre el campo para que... ¿sí? No hay nada más precioso ver que los hermanos lo aman a uno, hermano. O sea, a mí algo gratificante que yo puedo decirle en el ministerio, es que yo veo que los hermanos nos aman, nos aprecian. Y eso debería ser lo que nosotros buscamos. Porque hay gente que mira los videos por YouTube, hay gente que sigue los programas, gente que lee, pero no lo conoce aún. Pero los que lo conocen, los que viven con uno, ¿no? Y eso es como cuando usted ve que un hijo no ama a su papá, y uno dice: eso es raro, ¿cierto? Qué relación más íntima y más cercana. Así la relación del ministerio con la iglesia termina volviéndose un asunto donde se siembra amor, se recoge amor. Alguien decía: Pablo demostró cuidado, constancia, dedicación sin reservas, paciencia, provisión, afecto, amor, verdad. Es muy triste cuando los obreros de Dios tratan al pueblo con truculencia, con rigor, déspotamente, cuando son dictadores, implacables y no amorosos. Cosas, ¿no? El Señor nos ayude. Dice ahí, mire cómo Pablo sigue con esta idea en el verso 8. Tan grande es nuestro afecto por vosotros. Alguien preguntaba una vez en un campamento de hermanos que servían en la obra del Señor. Preguntaba: ¿a ustedes les gusta la predicación o les gusta a quienes predican? ¿Ustedes aman más la predicación o aman a quienes les predican? Pablo decía que
Tan grande era su afecto por los hermanos. A veces uno va visitando, hermano, ¿cómo está la iglesia? No, todo indignado con los hermanos. No, esos hermanos que... No, hermano, nosotros debemos amar al pueblo de Dios. A tal punto, mire como Pablo dice, tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. Uy, estas son palabras mayores, ¿no, hermanos? O sea, hermanos, ustedes han llegado a ser tan importantes que no solo queríamos entregar la palabra, sino entregar nuestras propias vidas. Y dice, eso es lo que dice Jesús, no hay amor más grande que el que entregue la vida por sus hermanos o amigos. Cosa importante, ¿no, hermanos? Sino también nuestras propias vidas. Porque habéis llegado a sernos muy queridos. Entonces mire esto, hermanos. La iglesia debería ser para aquellos que sirven, tan querida, tan amada, que ellos deberían estar dispuestos a entregarse por la iglesia. O sea, Pablo, en vez de buscar el beneficio que podía sacar de la iglesia, Pablo estaba dispuesto a entregarse por la iglesia. Y a veces nosotros tenemos una idea falsa. Nosotros queremos que los hermanos nos reconozcan, que nos reciban, que nos ayuden, pero no queremos entregarnos. Y el ejemplo de Jesús fue que Él dio su vida, su tiempo, su corazón, sus fuerzas, su salud. Nosotros deberíamos dar más de lo que esperamos recibir. Y dar no solo es un mensaje o solo una enseñanza. Porque para algunos es fácil preparar un mensaje y darlo. Pero diferente es dar tiempo, dar atención, dar la vida. Eso es diferente, ¿no? Dar un mensaje lo da un profesional, un conferencista, un mensaje. Pero Pablo no era un conferencista profesional. Pablo era alguien que estaba dispuesto a darse a los hermanos, a entregar su vida por ellos, a sacrificarse. Tremendo que la iglesia llegue a decirle a uno, no, hermano, descanse, ¿verdad? Descanse. Descanse, hermano, descanse. A que la iglesia diga, no, el hermano nunca está por ahí, ¿no? Silencio total, nunca visita, nunca llama, nunca... Que los hermanos digan, no, los hermanos han trabajado, se han entregado. Descansen, hermano, descansen. ¿Sí? Debemos estar dispuestos no solo a dar un buen mensaje los domingos, sino a dar nuestra vida por la obra de Dios y por su pueblo. Qué ejemplo el de Pablo, ¿no, hermanos? Yo les decía que yo me sentía muy confrontado con estos versículos. Dice el 9. Ya casi vamos llegando, mis hermanos. Dice, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga. Cómo trabajamos de día y de noche para no ser gravoso a ninguno de vosotros. Aquí Pablo nos da ejemplo de otra cosa, hermano. Pablo, él tenía un ministerio itinerante y él era enviado por Dios. Pero en muchos lugares, cuando Pablo se quedaba suficiente tiempo, Pablo trabajaba. Trabajaba con sus manos, él tenía una profesión con la que podía trabajar. Dice ahí, para no ser gravoso a los hermanos. Y con eso mismo les daba ejemplo. Tremendo, ¿no, hermanos? Porque ciertamente Pablo enseña en Corintios que el que predica el Evangelio puede vivir del Evangelio. Pero Pablo se daba cuenta que había lugares donde la obra estaba comenzando, donde las iglesias no tenían la capacidad, donde no había conciencia o donde él era cuestionado, como en Corintio. Y Pablo no recibía ayudas económicas de sus hermanos. ¿Y qué hacía Pablo? Trabajaba. Y con ese trabajo se sustentaba. Y hasta daba
porque Él mismo dice, enseñando así que es mejor dar, porque Jesús dijo eso, que recibir. Nosotros no deberíamos recostarnos en los hermanos. Nosotros deberíamos enseñar estas cosas. En la iglesia hay algunos hermanos que están comenzando en el ministerio, están entrando a tiempo completo. Entonces una cosa que nosotros hacemos es enseñarle a la iglesia que tiene que ayudar a los hermanos. Pero por otro lado le decimos, hermano, pero también busque ayudarse usted mismo. Tenemos hermanos que ayudan a la iglesia, pero que trabajan también. O sea, esas dos cosas existen. La iglesia tiene que cuidar, pero los hermanos tampoco se pueden recargar. ¿Sí? Y podemos trabajar en muchas cosas, hacer esto, para nuestras provisiones. Ahora, cuando el hermano está a tiempo, que uno dice, no, es que está tan ocupado, bueno. Pero aún Pablo, con todo el ministerio que Pablo tenía, dice que en esto daba ejemplo. No sobrecargar a los hermanos, no ser una carga pesada. Dice, para no ser gravoso a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. O sea, Pablo nos muestra un ejemplo de no sobrecargar a la iglesia. Dice y el 10, vosotros sois testigos. Ellos sabían, Pablo estuvo trabajando estos días, llegó a la reunión, predicó, salió, trabajó, visitó, predicó. Pablo era hermanos, ¿de dónde sacaba tantas fuerzas este hombre? Pero los hombres de Dios de por sí deben ser esforzados, de por sí deben ser diligentes. Dice, para no ser gravoso a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Pablo se comportó de manera santa, o sea, Pablo no era una persona indecorosa, no era una persona que los hermanos decían, uy, pero predica, pero es como medio mundano. Predican, pero es como medio... ¿Sí? Pablo era una persona que andaba de una manera justa. Era recto, él era íntegro, él era una persona que daba ejemplo con su vivir. Y los hermanos sabían que era una persona que caminaba de manera correcta. Irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. O sea, hermanos, ustedes no pueden hablar mal de mí. Ustedes no pueden hablar mal de mi testimonio. Ustedes no pueden hablar mal de mi andar. Yo fui justo, santo, recto. Ustedes no tienen cosas de qué acusarme. Tremendo, ¿no? Pablo mantenía un testimonio de integridad entre los hermanos. La iglesia sabe quiénes somos. La iglesia sabe cómo andamos. La iglesia sabe nuestro testimonio. Nosotros podemos apelar a la iglesia. Nos podría decir, hermano, van a la ciudad de Bolívar y pregunten a ver qué dicen los hermanos de nosotros. A ver qué dicen los hermanos de cómo nos estamos conduciendo. ¿Cómo nos estamos esto? La iglesia da testimonio. Si queremos, como ayer hablábamos, tener testimonio, buen testimonio de los de afuera, tenemos también que tener buen testimonio de los de adentro. ¿Sí? Dice ahí, vosotros cómo nos comportamos, ¿sabéis cómo? Vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa y irreprensiblemente nos comportamos con vosotros, los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, otro ejemplo de amor, como el Padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. El último aspecto que Pablo nos habla es que él tenía un ministerio como el de un padre que exhorta a sus hijos. Hay dos preocupaciones que tiene que tener un padre con sus hijos. Uno, enseñarlo, y otro, disciplinarlo. Eso dice la palabra. ¿Por qué? Porque eso va a mantener al niño en el camino correcto. Disciplina y exhortación en amor. Ahora, Pablo dice, hermanos, ustedes saben. A mí me gusta cómo él apela a ellos, no apela a nadie más. Ustedes saben cómo los exhortábamos. Y una vez le decía a los hermanos, no se me ponga bravo, porque mi ministerio en la iglesia es exhortarlo. Claro, con amor. Y exhortar no quiere decir que lo va a vaciar, sino exhortar es consolar, animar, enseñar. Entonces nosotros tenemos la práctica. No solo yo, sino los hermanos que servimos entre nosotros. Hermano, fulanito está como, ¿va usted o voy yo? O los dos.
Entonces vamos, hermano, ¿qué está pasando? ¿Qué lo vemos en esto? ¿Por qué no ha vuelto? Hermano, lo vemos triste, hermano, lo vemos con problemas en esto. Hermano, ¿qué está pasando con su esposa? Ese es nuestro deber. Así como un padre exhorta a los hijos, nosotros, claro que enseñamos la palabra, eso es parte de nuestros deberes, pero nosotros creemos que es nuestra responsabilidad el discipulado personal de la iglesia, hermanos. O sea, si yo sé que mi hermano está en algo, claro, yo voy a hablar la palabra y la palabra seguramente le va a hablar. Pero en la experiencia, esto es algo que ya lo aprende uno con el tiempo. En la experiencia usted sabe que por más que los hermanos escuchen mensajes, generalmente ellos están captando eso para los demás. Así somos todos, ¿no? Ah, eso es para fulanita, ah, eso es para fulanita. Ah, qué bueno, Señor, que se hable esto para fulanito. Entonces uno sabe que se necesita decirle, hermano, no, es para ti, hermano. Es por esto que estás haciendo. Se necesita el ministerio personal en la iglesia, hermano. Se necesita hablar con las personas. Y Pablo les decía, ustedes saben, hermanos, que como un padre que exhorta a sus hijos, nosotros a cada uno de ustedes los exhortamos. O sea, Pablo no solo estuvo predicando, Pablo estuvo aconsejando, escuchando, exhortando. ¿Sí? Y eso es parte de nuestro ministerio. Yo siento que una parte está arriba en la enseñanza. Bueno, no digo arriba en el sentido de que nos subamos, sino cuando hablamos la palabra. Pero otra parte está en lo privado. Entonces a veces los hermanos cuando le dicen, hermano, es que quiero tomarme un café, dicen, ay, hermano, ¿qué será de una vez? ¿Lo podemos hacer por ahí? No, rápido, hermano. Es nuestro deber cuidar a los hermanos. Es nuestro deber enseñar a los hermanos. Y Pablo dice que ellos sabían, y mire lo tremendo, también sabéis de qué modo, y también no solo lo hacemos, sino de qué modo. Le digo a Diana, amor, voy a hablar con fulano de tal. Amor, con cuidado. La gente piensa que uno... Pero siempre que estamos en los espacios, son espacios de amor, de compañerismo, de sinceridad, de tranquilidad. Una cosa es predicando. A mí me toca predicar duro porque los hermanos se duermen. Yo no sé si eso sucede solo en Ciudad Bolívar. Para mí me toca hablar duro porque los hermanos están... Entonces a veces uno tiene que ponerle ritmo a la predicación. Y me leí un libro que un hermano decía que, de homilética, que los cambios de tono hacen que las personas estén más atentas. Yo soy muy obediente, entonces a veces... Pero, hermano, en lo privado no hablamos así. Ni a mi esposa, ni a mis hijos. Ni en la consejería, nuestro tono es diferente. Porque una cosa es enseñando y otra cosa es cuando estamos tratando con personas directamente. Pero lo que sí es cierto, hermano, es que yo creo que no hay ningún hermano en la localidad que no haya pasado por esos tiempos personales de hablar. Bueno, entre nosotros llegan hermanos, comienzan a conocer el evangelio, o si no son hermanos, comienzan a creer, y de una vez comenzamos a reunirlos con ellos en privado, para conocerlos, saber qué piensan, qué luchas tienen. Y a veces hasta tenemos una lista, hermano, casado, soltero, divorciado, ¿cómo es su situación con esto? ¿En qué trabaja? ¿Hijos? ¿No tiene hijos? Necesitamos conocer a las personas. Hay iglesias donde la gente llega y nadie sabe quién es, de dónde viene, con qué hace. Entonces el ministerio también no solo se trata de juntar personas, se trata de cuidarlas, pastorearlas. Y eso, hermano, yo pienso que la predicación no es tan agotadora como esta otra parte. Porque cuando usted comienza a relacionarse con las personas, usted se encuentra de todo. Y eso es una carga que tenemos que aprender a llevar en el amor al Señor. Pero la iglesia también sabe cuando nosotros hacemos ese trabajo con los hermanos y cuando no. Así también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos, y mire también esto, y consolábamos. Cuando el hermano está enfermo, cuando el hermano está teniendo problemas, cuando el hermano está teniendo una crisis económica, cuando el hermano está pasando una aflicción. Así como exhortamos, también consolamos. Así también como nos alegramos con los hermanos, también lloramos con ellos. Sentimos sus luchas, sentimos sus pérdidas. Nos unimos a sus oraciones. Nos preocupamos, hermanos, esto es tan importante, ¿no? La iglesia necesita exhortación y consuelo también. Alguien que le diga, hermano, estamos juntos, estamos caminando juntos, llorando juntos, orando juntos, sufriendo juntos.
Y consolábamos, dice, a cada uno de vosotros. Entonces, hermanos, este capítulo es un capítulo que tiene muchas enseñanzas, ¿no? Y pudiéramos seguir un poco más, pero ya por la hora vamos a dejarlo hasta ahí. Pero qué ejemplo el de Pablo. Yo pienso que ninguno de nosotros puede vivir lo que Pablo vivió. Pablo fue una persona, se necesitan de muchos, se necesitan de un ministerio colectivo, corporativo, que encarne todas estas cosas. Pero no solo los que sirven, no pienses solo en el hermano que predica, no solo el que viaja, no solo, sino en estos aspectos deberíamos tenerlos como iglesia. Enseñarnos a cuidarnos, a amarnos, a consolarnos, a exhortarnos, a ser íntegros, a buscar la gloria de Dios, a buscar ser íntegros en la palabra. Señor nos ayude, ¿cierto, hermanos? Que necesitamos orar para que cada día aquellos hermanos que ya están en el ministerio puedan ser más conformes a la imagen de Cristo y de aquellos ejemplos que Cristo dejó. Y también debemos orar para que Dios levante cada vez más hermanos así, entre nosotros, en nuestras iglesias. Los hermanos que Dios levanta para su obra, que tengan estas características. Nosotros que ya estamos, oren por nosotros, hermanos, porque realmente estas cosas que vemos acá no son naturales. O sea, no es que es mi personalidad, no, esto no es de la personalidad. Esto es el fruto de Cristo formándose en nosotros, derribando nuestro orgullo, derribando nuestra ambición, derribando nuestro egoísmo, derribando nuestro amor propio, para llegar a ser semejantes a Él. Entonces, siempre que puedan, hermanos, oren por nosotros, oren por aquellos que les sirven, para que podamos ser ejemplos, como Pablo era ejemplo de la gracia.